El predicador puritano John Owen, en su libro conocido como La mortificación del pecado, dice lo siguiente: mortificas, es decir, matas el pecado. Como cristiano, tú matas el pecado en tu vida, lo conviertes en tu trabajo diario. Dice, ocúpate en ello mientras vivas, no ceses un día de esta obra. ¿Estarás matando el pecado o el pecado te estará matando a ti? Y esta es una realidad que cada creyente tiene que asumir y proponer hacer, como dice John Owen, todos los días de nuestra vida. Pues es algo de vida o muerte, o nosotros matamos el pecado o Él nos mata a nosotros. Pero si somos honestos, hermanos, como creyentes nos cuesta trabajo llevar a cabo esta tarea. En el mejor de los casos, no tenemos la perspectiva correcta para llevar a cabo este mandamiento que encontramos en la Escritura de despojarnos del pecado, matar el pecado en nuestras vidas. Y creo que es porque muchas de las veces pensamos que el matar el pecado en nuestras vidas es por medio de obras y disciplinas externas meramente. Podríamos pensar muchas veces, yo voy a hacer tal cosa y me voy a disciplinar en hacer esto otro y así matar el pecado en mi vida. Ahora, ciertamente debemos hacer lo que sea en nuestro combate contra el pecado. El Señor mismo dijo, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala y échala fuera. Es mejor que entres al reino de los cielos sin una mano que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ciertamente tenemos que disciplinarnos y hacer cosas, pero si nos mantenemos solamente a esas disciplinas externas como creyentes y estamos luchando en nuestras fuerzas, pronto nos vamos a debilitar. Nuestros esfuerzos se agotan rápidamente. Ahora, el paso antes de poder matar el pecado en tu vida, antes de que empieces a disciplinarte y hacer tus esfuerzos, tienes que considerar lo que Pablo presenta en nuestro pasaje el día de hoy. Noten conmigo de nuevo el versículo 11. Pablo dice en Romanos 6:11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, tú tienes que considerarte muerto al pecado antes que tú puedas combatir y matarlo a él. Tú tienes que llegar a esta conclusión y a esta convicción que Pablo presenta: muerto al pecado, vivo para Dios. Y esto es exactamente a lo que Pablo está exhortando a la iglesia en Roma. Pablo está exhortando a la iglesia en Roma a que se consideren muertos al pecado, pues ellos, al estar unidos a Cristo, están muertos al poder del pecado. El pecado ya no ha de reinar sobre ellos. Ahora, de tal forma que ellos, al estar muertos al pecado, pueden combatir en contra de él. Vamos a dividir nuestro texto el día de hoy en 3 secciones. Vamos a ver del versículo 1 al 4 este título: unidos con Cristo, muertos al pecado. El punto número 2, versículos 5 al 11, muertos al pecado, vivos para Dios. Y el punto número 3, vamos a ver una aplicación para nuestras vidas, versículos 12 al 14.
Comencemos con el punto número 1. Unidos con Cristo, muertos al pecado. Versículos 1 al 4. Noten conmigo el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pablo comienza este capítulo 6 haciendo una vez más una de sus preguntas famosas que Pablo a lo largo de la Escritura vemos. Y esta pregunta realmente es una transición que da continuidad a lo que él ha estado hablando en los capítulos anteriores. Y Pablo presenta esta pregunta en anticipación a alguna supuesta persona, a la conclusión que una supuesta persona concluiría erróneamente acerca de lo que Pablo está enseñando acerca de la justificación. En específico, Pablo desde el capítulo 4 habló de la justificación de Abraham, que fue por gracia, por medio de la fe. Antes, escuchen esto, antes que la ley fuese dada. Porque las promesas no se heredan por la ley, porque la ley produce ira. Entonces Pablo está explicando que la salvación es por fe. La justificación es por fe aparte de la ley. Y después Pablo desde el capítulo 4 en adelante explica más de las profundidades de la justificación, los resultados de la justificación, y retoma en el capítulo 5 por qué se introdujo entonces la ley. En base a la maldición que hubo en Adán y la bendición que ahora hay en Cristo. Si noten conmigo el capítulo 5, versículos 19 al 21. Inmediatamente antes de nuestro pasaje, dice Pablo en este capítulo, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, esto es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Noten cómo Pablo retoma ahora el por qué se introdujo la ley. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que Pablo está presentando es que alguien erróneamente concluiría, en base a lo que Pablo está hablando de la justificación por la fe, alguien erróneamente, pecaminosamente y blasfémicamente concluiría, bueno, si por mi pecado abundó la gracia de Dios, si por mi transgresión abundó más la gracia de Dios, entonces una conclusión supuestamente lógica sería, bueno, perseveraremos en el pecado. Así más, la gracia de Dios será más y más abundante. A lo cual Pablo dice, de ninguna manera. De ninguna manera. De hecho, muchos judaizantes, fariseos, acusaban a Pablo de que Pablo estaba enseñando esto, estaba enseñando libertinaje, que Pablo estaba enseñando antinomianismo, que Pablo estaba enseñando una nueva doctrina, que no tenemos que obedecer a Dios o la ley. De hecho, Pablo en el capítulo 3 dice, se nos calumnia y algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Pero Pablo en nuestro pasaje nos dice, de ninguna manera. Noten de nuevo el versículo 1, a lo que Pablo responde, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No es la conclusión verdadera, bíblica, a lo que Pablo está enseñando. De hecho, Pablo es un enfático, no hay manera, no hay forma de que esta conclusión sea posible.
De hecho, Dios nos libre de tener tal pensamiento, de perseverar en el pecado. Y creo que es un momento adecuado, solamente en este hecho, hermanos, de poder exhortar nuestra alma al considerar esto. A menudo escuchamos a gente decir: Dios es bueno, Dios me ama tal como soy, Él no me castigará, o si me castiga, Él me perdonará. No le importa a Dios cómo yo viva. Amigo, amiga, joven, si tú piensas de esta manera, que Dios es bueno y que ama a todos nomás porque sí, estás teniendo este mismo pensamiento de lo que Pablo dice: de ninguna manera. No puedes decir: bueno, pequemos más porque Dios es amor, para que la gracia de Dios abunde. De hecho, arrepiéntete de pensar de esta forma. Es constante el llamado de las Escrituras a que los que convierten en libertinaje, en pecado, la gracia de Dios. La Escritura es clara, precisa en decirnos que lo único que te espera es una muerte segura y eterna. No puedes y no debemos concluir y pensar que el pecado no afecta en nuestras vidas. Perseveraremos en el pecado, dice Pablo, para que la gracia abunde. Versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta, Pablo continúa con otra pregunta. ¿Cómo perseveraremos en el pecado si tú has muerto a él? Si tú eres creyente, ¿cómo has de perseverar si has muerto al pecado? ¿Cómo vivirás aún en él? Y noten se me fue la palabra, el paralelo que Pablo está presentando. Muerte, vida. Como si estás muerto al pecado, aún vivirás en él. Y Pablo presenta la idea que todo verdadero creyente ha muerto al pecado. Todo verdadero creyente ha muerto al pecado. Ha nacido de nuevo. Y de nuevo, esto es algo lógico, pues si alguien ya murió a algo, no hay forma que aún viva en esa misma vida. El comentarista Matthew Henry dice: nadie puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Es una imposibilidad. Dice: necio es quien, deseando estar muerto al pecado, piensa que puede vivir aún en él. Nadie puede estar vivo al pecado y muerto a él al mismo tiempo. No puedes perseverar en el pecado y decirte un verdadero creyente, porque si eres un verdadero creyente has muerto al pecado. Es una imposibilidad. Es una imposibilidad que tú, si has muerto al pecado, aún vivas y perseveres obstinadamente en pecar. Noten el versículo 3 conmigo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo nos dice: ¿acaso no saben? ¿No sabéis? ¿No han escuchado?
¿No se han enterado de esto, creyentes? Y lo que Pablo procede a explicarnos es que nos muestra cómo ahora estamos muertos al pecado porque hemos sido unidos, bautizados en Cristo. La unión que el creyente tiene con Cristo es el fundamento teológico por el cual estamos muertos al pecado. A lo largo de esta sección que vamos a leer, Pablo enfatiza nuestra unión con Cristo. Vamos a ver las palabras o las ideas repetidas en los siguientes versículos. Las palabras en Cristo, con Cristo. Ustedes creyentes también van a hacer X cosa a fin de que tengan una vida nueva en Él. Pero la raíz es en Cristo, en unión con Cristo. Y en estos versículos 3 y 4, Pablo presenta esta doctrina, la doctrina de nuestra unión con Cristo. Nos explica nuestra nueva relación que tenemos con el pecado al estar bautizados en Cristo. Y la idea aquí, la palabra bautizados es baptizo, sumergidos en Cristo, sumergidos en su muerte. Y es importante notar que Pablo, aunque está usando lenguaje del bautismo en agua, no está hablando específicamente o directamente del bautismo en agua, sino que él está usando un juego de palabras para hablar del bautismo del Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo hace al unirnos al cuerpo de Cristo, representado por el bautismo en agua. Pero Pablo está hablando de el bautismo, la unión que el Espíritu Santo hace, la obra que el Espíritu Santo hace al unirnos a Cristo, al cuerpo de Cristo. Y es en virtud de esta unión en Cristo, unidos a su muerte, sepultura y resurrección, que ahora nosotros estamos muertos al pecado para vivir una vida nueva en Cristo. Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si ustedes, hermanos, si yo hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, estamos unidos en su muerte. Estamos sepultados juntamente con Él, con el fin de que unidos a Él, por el poder de su resurrección, andemos una vida nueva. Todo es en Cristo, unidos a Cristo. Énfasis en Cristo. Porque es algo que Pablo enfatiza tan constantemente. Consideremos lo que Cristo hizo y escuchen estas palabras. Cristo en su cuerpo llevó nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Fue sepultado y resucitó por la gloria del Padre. ¿Se dieron cuenta? Cristo llevó nuestros pecados. Él fue el sustituto. Él murió en tu lugar y llevó tus pecados en la cruz. Fue Cristo quien vivió y murió en lugar de todos aquellos que creen en Él.
Si tú no crees en Cristo, no estás unido a Cristo. Nada, es decir, nada de su obra redentora puede ser acreditada a tu cuenta. Y el propósito, para que tú y yo, hermanos, la razón por la cual estamos en Cristo y Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados, es para que tú y yo, por su resurrección, seamos justificados del pecado, sepultando nuestro viejo hombre y andemos en una vida nueva. Hemos sido justificados, pues las demandas de la ley, ¿qué es la paga del pecado? Muerte. La muerte segura que tú y yo merecíamos ya han sido pagadas. Hemos sido justificados. Hemos sepultado juntamente con Cristo nuestro viejo hombre. Hemos muertos al pecado. Nuestras vidas quedaron sepultadas ahí, pero Cristo resucitó para que andemos en una vida nueva. Como Pablo dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo es en Cristo. Y todo esto es aplicado a nosotros en unión con nuestro bendito Salvador. Unidos a Él. Todos los creyentes, como dice el versículo 3, hemos sido bautizados, hemos sido unidos con Cristo en su muerte, en su sepultura. Y a fin de como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, como mencioné, ciertamente Pablo aquí está usando la imagen del bautismo en agua. Y quiero que meditemos en el día que tú fuiste bautizado. Pon esa imagen clara y vívida en tu mente. El día de tu bautismo en agua. La señal externa de lo que ya había sucedido legalmente en Cristo. Recuerda que mientras eras sumergido en esas aguas, recuerda tu unión en la muerte de Cristo. Sepultando tu vieja naturaleza, el viejo hombre quedando muerto, sepultado. Y mientras salías de aquellas aguas, recuerda cómo en tu corazón proclamabas, muerto al pecado, vivo para Dios por Cristo, Señor nuestro. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Unidos con Cristo, hemos muerto al pecado. De forma de exhortación y de examinarte y examinarnos a nosotros mismos. Podríamos decir, bueno, yo ya fui bautizado, estoy hablando en agua, pero si tú persistes en pecar y perseveras en pecado, solo estás negando el bautismo. Estás mostrando que en realidad no estás unido a Cristo. Estás proclamando que Cristo no ha muerto por ti, que no murió por ti y que no ha sido justificado del pecado. Si tú persistes en pecar, no has nacido de nuevo. Pudiste haberte bautizado en agua, pero si perseveras en tu pecado, lo estás negando. Y mayor aún, estás negando el Evangelio en tu vida. O tal vez ni siquiera eres cristiano. Tú
abiertamente proclamas que no estás unido a Cristo. Déjame decirte que tú igualmente estás muerto, pero estás muerto en tus delitos y pecados. Aún vives bajo el dominio del pecado sobre tu vida. Lo único que te complace es vivir para ti, para tus deseos. Eres tan amigo del pecado, eres inseparable de ellos, eres inseparable de aquellos que te llevan a pecar. Aún la ira de Dios permanece sobre ti. La ira de Dios, la ira santa de Dios, las demandas de la ley aún están sobre tu vida. Y ciertamente morirás. La muerte está a la vuelta. No sabes el día en el cual Dios te llamará a su presencia. Y el pecado proclamará y dirá muerte, muerte eterna. Le compartía ayer a un joven el día de evangelismo y le compartía de cómo la muerte es segura y es la verdad absoluta, innegable, que ningún ateo, ninguna persona puede negar. La muerte es segura. Y le compartía de un joven con el cual fui a la escuela. Bueno, el joven fue a mi escuela, su papá fue entrenador mío de natación. Y este joven, en un accidente automovilístico, murió instantáneamente. Llegó su día para enfrentarse a Dios. Si tú no estás unido a Cristo, si tú perseveras en el pecado, morirás y morirás eternamente. Punto número 2, muertos al pecado, vivos para Dios. Versículos 5 al 11. Pablo dice en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo continúa ahora elaborando cómo nuestra unión con Cristo nos debe de llevar a considerarnos muertos al pecado. Y nos sigue mostrando Pablo cómo la obra de Cristo es aplicada a nosotros como creyentes. Noten de nuevo el énfasis, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo nos da otra ilustración de nuestra unión con Cristo. Y dice que si fuimos plantados con Él en su muerte, también nosotros lo seremos de su resurrección. La palabra plantado significa literalmente unido con Cristo. Si hemos sido unidos con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo nos apunta y nos muestra que al igual que Cristo murió y resucitó, nosotros también, si estamos unidos a Él, hemos muerto, pero también con Él también resucitaremos. Su muerte y resurrección son inseparables, tanto para Cristo como para el creyente. Es inseparable. Pablo aquí está hablando en términos de futuro. Noten el final del versículo 5. Dice, así también lo seremos, tiempo futuro, en la de su resurrección. Pablo aquí está aludiendo a la resurrección corporal que todo creyente participará cuando Cristo regrese en gloria. Puesto que Cristo resucitó corporalmente, nosotros también resucitaremos.
De esto hablamos el jueves pasado. La redención del cuerpo. Pero Pablo nos comunica y nos explica que a luz de que hemos ya muerto con Cristo, nosotros ya morimos, nuestro viejo hombre ya murió, y puesto que Cristo ahora resucitó, nosotros ahora ya vivimos, ya podemos vivir en el poder de la resurrección de Cristo, como nuevas criaturas en Cristo, esperando la resurrección del cuerpo. Podemos estar esperando la resurrección del cuerpo y vivir ya este tiempo presente como nuevas criaturas en Cristo. Noten el versículo 6. Pablo continúa, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Noten lo enfático de Pablo, sabiendo esto. Pablo tenía una certeza segura, una convicción segura de lo que va a decir. Y Pablo de nuevo regresa que hemos sido crucificados juntamente con él. Hemos sido unidos en su muerte, en su cruz, y nos explica qué sucedió en aquella cruz. Y dice que en aquella cruz, unidos a Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado. Fue crucificado. Cristo nos representa legalmente delante del Padre. Él fue nuestro representante. Él fue tratado como pecador en nuestro lugar. Nuestros pecados fueron sobre Él, ya lo hablamos, en su cuerpo de carne, de una forma legal. ¿Y cuál es la idea? Es como si tú, mi amado hermano, hubieses estado muerto en aquella cruz, pues Él tomó tu lugar y mi lugar. Pablo en Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ciertamente Pablo no estuvo ahí colgado en aquella cruz, pero está hablando de esta unión que tiene con su Salvador. De una forma legal, Él nos representó. Tú estabas colgado en esa cruz, unido a Cristo. Él murió en tu lugar. Y nos dice con qué propósito. El final del versículo 6 dice, y nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo no está hablando aquí literalmente de este cuerpo físico, pues ya hablamos que un día vamos a resucitar en cuerpos físicos. A lo que Pablo se refiere es a la pecaminosidad que habita en este cuerpo de carne. Dice, fuimos crucificados, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo de pecado, la pecaminosidad del pecado que habita en nuestro cuerpo sea desechada, sea destruida. Y es ya una realidad. Ya no vivimos bajo el dominio del pecado. Estamos aguardando la resurrección cuando totalmente seamos librados en este cuerpo de pecado. Pero unidos a Cristo, a su cruz, nosotros ya hemos despojado el viejo hombre, para que la pecaminosidad que habita en esta carne sea desechada. Pablo en Gálatas 5:24, Pablo dice lo siguiente: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Colosenses 3:8 Pablo les dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros,
Noten, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nos hemos despojado del viejo hombre crucificándolo con sus pasiones en aquella cruz. Y dice nuestro versículo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nos hemos despojado, lo hemos crucificado. Ya no estamos en esclavitud al pecado, pues ha quedado en aquella cruz y se quedó sepultado en la tumba. El pecado ya no es nuestro amo, ya no ha de tener dominio sobre tu vida. Pues has muerto al pecado, has sido unido a Cristo en su muerte, has crucificado el viejo hombre y sus pasiones en la cruz. Te pregunto, ¿has desechado, has crucificado tu viejo hombre? ¿Has desechado la pecaminosidad de tu vida? ¿Los deseos pecaminosos? ¿Has muerto al pecado? ¿O el pecado aún es tu amo y te deleitas en servirlo? ¿Has crucificado tus pasiones, tus deseos carnales, pecaminosos en la cruz? ¿Eres una nueva criatura en Cristo? Una nueva identidad. El Cordero te ha dado un nuevo nombre. ¿O sigues siendo la misma persona que hace unos años? Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pablo nos muestra ahora la razón legal y continúa elaborando cómo es que el creyente ya no ha de servir al pecado. El que ha muerto al pecado ahora vive creyendo que vivirá con Cristo. La muerte, que es la paga del pecado, ya no se enseñorea más de nosotros. La muerte tampoco tiene dominio sobre nosotros. La paga del pecado es muerte. Y noten cómo dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y de nuevo es la idea legal delante de Dios, donde incluso Pablo en Romanos 5:12 ya nos explicó de cómo el pecado entró al mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por el pecado. Y dice, por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 5:17 Pablo dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por cuanto todos pecaron, reinó la muerte en todos. El Señor declaró que la paga del pecado es muerte. Ciertamente morirás. Y aquel que muere recibe la paga de lo que merece por su pecado. Y no nada más la muerte física, sino la muerte eterna. Todos merecemos la muerte. La muerte reina, se enseñorea de todos. De hecho, esta es la gran pregunta del Evangelio. ¿Cómo el pecador puede ser librado del pecado y del dominio de la muerte? En otras palabras, ¿cómo es que el creyente o el pecador puede ser justificado del pecado? Y la respuesta es unido a Cristo. En otras palabras, por su muerte sustitutiva. Es decir, en tu lugar y el mío. Y su resurrección somos justificados legalmente delante de Dios. Pues el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Pablo en el capítulo 7 nos da una analogía que nos va a ayudar a entender esta idea de cómo el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y Pablo nos da una analogía usando el matrimonio e ilustra que si una mujer casada se une a otro hombre mientras él vive, ella por la ley que la liga a su marido es adúltera. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido y ella ahora puede ser de otro. Y noten conmigo el versículo 7, capítulo 7, versículo 4, perdón. Capítulo 7, versículo 4 de Romanos. Cómo Pablo usa esta analogía. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y la idea de Romanos 6, el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado, es una idea similar, pues si tú has muerto con Cristo, has sido justificado, has sido libertado de la ley del pecado, del dominio, del señorío, de la muerte. Y ahora puedes ser de otro amo, de otro Señor, es decir, Cristo. Has muerto al pecado, has sido justificado, las demandas del pecado han sido pagadas en Cristo y pues tú has muerto en Cristo, crucificando el viejo hombre, ahora puedes ser de Cristo. Versículo 7, Romanos 6, 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El comentarista Brown dice, así como la muerte disuelve todos los derechos, así todo el derecho del pecado, no solo de reinar para la muerte, sino para mantener a sus víctimas en la esclavitud del pecado, ha sido eliminada de una vez por todas por la muerte penal del creyente, en la muerte de Cristo. La muerte disuelve todos los derechos. Por la muerte de Cristo hemos sido justificados del pecado y hemos sido libertados para Cristo. Versículo 8, Romanos 6, 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Si morimos con Cristo, hemos muerto al pecado, creemos que viviremos con Él, pues Él resucitó de los muertos, Él venció la muerte ya no se enseñorea más de Él. Nosotros estamos unidos a este Salvador. En Hebreos 2:14, el autor de Hebreos, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, Cristo, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y por su muerte librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre del pecado y de la muerte, del señorío del pecado. Cristo murió en nuestro lugar y destruyó el imperio de la muerte, a la cual tú y yo estamos sujetos en servidumbre. Y no solo esto, hermanos, por esta muerte y por la resurrección de Cristo venciendo el pecado y la muerte, nosotros también nos garantiza que como creyentes unidos a Él, viviremos con Él. Tanto ahora en una vida nueva, unidos a Él ahora, como en el futuro, en la resurrección de nuestros cuerpos. De nuevo te pregunto, ¿perseveras en el pecado? Si tú has muerto al pecado,
Si tú has nacido de nuevo a una vida nueva en Cristo, si tú has muerto al pecado, la muerte ya no tiene autoridad sobre tu vida. El pecado ya no se enseñorea más de ti. Has sido justificado. Ya no puede clamar tu sangre. Versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Pablo nos presenta cómo Cristo murió para cumplir las demandas del pecado, la muerte que reinaba y tenía poder sobre todos los hijos de Adán. Dice que Él murió una vez por todas, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Una vez. Y noten el contraste, pero en cuanto vive, para Dios vive. Y Pablo esto lo usa como una comparación para preparar lo que va a decir en el versículo 11. Noten el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo lo que está diciendo es que al igual que Cristo murió una vez y para siempre por el pecado, nosotros también, unidos a Cristo, debemos considerarnos muertos al pecado una vez y por todas. Y en cuanto Cristo vive, para Dios vive. Ustedes igual, ustedes y yo al igual, por la resurrección de Cristo podemos considerarnos vivos para Dios. Y la exhortación de Pablo es que nos consideremos muertos al pecado. No hemos de perseverar al pecado, sino debemos considerarnos muertos a él. Ya no hay una relación en la cual matamos el pecado que aún resta en nuestras vidas. Hermano, considérate muerto al pecado. Considera todo lo que hemos visto del versículo 1 al 10, una realidad en tu vida, tu unión con Cristo. Habiendo despojado el viejo hombre, habiendo crucificado en la cruz tus pasiones, habiendo muerto, habiendo sido justificado por Cristo. La muerte, el pecado, no tiene dominio sobre ti. No ha de tener dominio sobre ti, pues por la resurrección de Cristo ahora estás vivo para Dios. Amado, considérate muerto al pecado. Considérate muerto al pecado. Y repite estas palabras, medita en ellas. Cuando venga la tentación, cuando te veas tentado a pecar, repítelas en tu boca. Recuerda que estás en Cristo muerto al pecado. Muerto al pecado. Repítelas todos los días de tu vida. ¿Cómo aún perseveraremos en el pecado si hemos muerto a él? Y ahí está el poder, el fundamento, en nuestra unión con Cristo, en su muerte, por la cual vamos a poder vencer al pecado. Ciertamente disciplinándonos y esforzándonos en hacer todo lo posible, pero comienza con considerarte muerto a Él. Hodge dice en una exhortación que todos los que invocan el nombre de Cristo, a luz de estas verdades, muertos al pecado, vivos para Dios, que se examinen a sí mismos. ¿Estás muerto al pecado? ¿Vives para Dios? Examina tu fe.
Punto número 3, como conclusión, versículos 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, noten, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo nos presenta dos exhortaciones, cuatro exhortaciones, dos de forma negativa y dos de forma positiva. Y la primera la podemos ver en el versículo 12, las primeras dos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13, número 2, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. El pecado no ha de reinar en tu vida. Él no es el que se sienta sobre el trono de tu corazón. El pecado no ha de reinar. No te has de conducir por los decretos y las pasiones del pecado que aún restan en tu vida. No es tu amo. No es tu amo. Y si tú has creído en Cristo, Cristo es el Señor de tu vida a quien tú obedeces. Y la segunda exhortación dice que no presentemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. No te apresures a usar tu cuerpo, tus manos, tus ojos, tus pies, tus oídos. No los prestes, no los presentes como instrumentos para pecar. Ciertamente hay una lucha en el creyente. Y Matthew Henry lo explica esta lucha, pero esta verdad en Cristo que no ha de reinar el pecado de una forma clara. Dice, el pecado puede luchar en un creyente real. El pecado puede crearnos una grande cantidad de trastornos, pero noten, no le dominará. El pecado puede angustiarlo, pero no lo dominará, pues hemos muerto. No te dominará en el sentido que te vas a entregar a su señorío. Ciertamente tendrás una lucha con Él, pero Él no es el Señor ni el Rey de tu vida. Tú has muerto a Él. Tú has muerto al pecado en Cristo nuestro Señor. De nuevo te pregunto, ¿el pecado domina tu vida? ¿Te caracterizas por alguien que el pecado lo guía y le lleva a donde Él quiere? ¿Tus pasiones pecaminosos? ¿Usas tu cuerpo como instrumentos de iniquidad? Es decir, para hacerlo inicuo, hacer lo que es desagradable delante de Dios, sin ningún tipo de reverencia delante de Dios. Tal vez no has nacido de nuevo. Pero hermano, si tú has muerto al pecado, lucha en contra de él. Como dijo John Owen, mátalo. Hazle la guerra y hazlo todos los días. Tú has muerto a él. Y de forma positiva, Pablo nos presenta al final del versículo 13. Noten cómo Pablo nos da el contraste. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Preséntate a Dios como aquel que ha sido comprado por precio de sangre. Preséntate como un soldado en las fuerzas de Dios, como vivo de entre los muertos.
en medio de una sociedad que está muerta en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Tú vas como un vivo de entre los muertos en contra de la corriente de este mundo. Tú estás vivo para Dios. Preséntate como sacrificio vivo, dice Pablo. Un sacrificio vivo y agradable a Dios. Presenta tus miembros como instrumentos para hacer el bien, como instrumentos de justicia. Da gloria a Dios con tu vida, con tu familia, con tus relaciones, con lo que haces, con tus ojos, con tus miembros, con tus manos. El Señor de tu vida no es el pecado. Cristo es el Señor. A Él obedeces. A Cristo obedeces, pues le perteneces. Le perteneces a Él. Y termina Pablo diciendo en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No me da tiempo para explicar cómo se ha trastornado y abusado este versículo para precisamente dar licencia para vivir vidas impías, sin ley. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, dicen muchos. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Definitivamente no es lo que Pablo está diciendo. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, pues no es el Señor de nuestra vida, no es el Rey, no reina sobre nosotros. Cristo. No estamos bajo la ley que nos mostraba nuestro pecado, la ley que nos mostraba nuestra necesidad de salvación, como aquel monte Sinaí donde el pueblo de Israel tembló y temió cuando la ley fue dada, pero esa ley fue dada para mostrarles su necesidad, para mostrarles que el pecado estaba sobre ellos, que ellos eran un pueblo de labios inmundos, y guiarlos a Cristo. Ya no estamos bajo el pacto de ley, de las obras que nos mostraba nuestra necesidad, sino estamos bajo la gracia, bajo el pacto de gracia en Cristo, ya no bajo Adán, bajo el reinado de la muerte y del pecado, sino bajo el pacto de gracia, el nuevo pacto en Cristo, quien es el mediador de un mejor pacto. Y escuchen lo que es el nuevo pacto, en palabras resumidas. Él nos compra, nos redime, nos da un corazón nuevo, nuevos deseos, nos da una nueva vida por Cristo, para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo, para servirlo a Él y obedecerlo a Él. Estamos bajo la gracia en Cristo Jesús para servirlo a Él. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre, venimos delante de ti, Señor. Delante de tu presencia, Señor, en Cristo, la ley que nos mataba y nos mostraba nuestro pecado, Señor, que estábamos bajo el dominio del pecado y de la muerte,
en camino seguro al infierno por tu santidad y tu justicia, Señor. Tú enviaste a tu Hijo, Señor, a cumplir esa ley que nos condenaba, pagar el pecado y la muerte, Señor, la venciste. Y Padre, tú nos diste a Cristo, nos uniste a Él para ser escondidos bajo su brazo, Señor, escondidos, Señor, en Él, unidos a Él. Ahora podemos tener vida, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta vida nueva en Cristo, que nos has dado un nuevo corazón y nuevos deseos. Permítenos, Señor, por tu gracia, considerarnos muertos al pecado y vivos para ti, Señor. Permítenos, Señor, recordar estas palabras de tu palabra, Señor, y que sean de aliento a nuestras vidas para tu gloria, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.